Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Camino a los Pinos. En esta ocasión vamos a analizar no solamente las versiones que en el pasado hemos tenido de dirigentes políticos experimentados, funcionarios públicos, hombres o mujeres que han estado en el poder. Esta noche vamos a analizar la voz de la sociedad civil representada por una organización de jóvenes profesionistas mexicanos que están buscando integrar 1 millón de jóvenes para el futuro de México. Hoy tenemos con nosotros a Armando Regil. Armando, bienvenido a Camino a los Pinos. Muchísimas gracias, Lorenzo. Un gusto enorme estar contigo en el programa. Pues vamos a conocer los antecedentes de Armando Regil para platicar con él y esta visión de los jóvenes en el Camino a los Pinos. Hoy conversamos en Camino a los Pinos con Armando Regil, presidente del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora. Licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey, nuestro invitado de hoy estudió también Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, y ha cursado diversos diplomados en instituciones como la Universidad Internacional de Economía y Negocios de Beijing y la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de Buenos Aires. Armando Regil es presidente fundador del Instituto Pensamiento Estratégico Ágora, conocido por sus siglas como IPEA, una incipiente organización que busca promover a jóvenes emprendedores en México a través de labores de investigación, formación y generación de opinión pública. IPEA además busca crear una red de jóvenes líderes en universidades públicas y privadas del país para generar ideas, propuestas y soluciones para enfrentar los grandes retos del país. Armando Regil es autor del libro La Respuesta Eres Tú, una visión de liderazgo para jóvenes emprendedores. Escribe en la sección de opinión de la revista Expansión y es columnista regular del diario matutino El Economista. En su propia semblanza curricular, Armando Regil asegura que desde muy joven ha representado a México en eventos internacionales, reuniéndose con más de 50 jefes de Estado y de gobierno, reyes, príncipes, premios Nobel y líderes sociales. Conversamos hoy en Camino a los Pinos con Armando Regil. Armando, 1 millón de jóvenes por el futuro de México. ¿Es fácil conseguir 1 millón de jóvenes o es más fácil conseguir 1 millón de pesos? Yo creo que hablando de 1 millón, Lorenzo, 1 millón de lo que sea es mucho, por supuesto, pero realmente somos muy optimistas. Mira, vemos una oportunidad histórica en nuestro país, un bono demográfico que hoy representa una oportunidad increíble. Nunca habíamos sido tantos jóvenes como hasta ahora. Hemos dicho que los jóvenes representamos 40% más o menos de la población, pero el 100% del futuro. Entonces, hablar de 1 millón sí es mucho, pero no es tanto cuando vemos las enormes oportunidades que tenemos enfrente. Sobre todo en un país en donde siempre se ve a la juventud como una promesa, cuando debe de verse como una realidad hoy, no como un proyecto que debe posponerse en una vida, sino como un grupo poblacional que debe de tomarse en cuenta y debe de dárseles las características de educación, espacios, desarrollo y sobre todo oportunidades laborales, ¿no? Por supuesto, la verdad es que vemos que hay una juventud con mucha hambre y con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y vivir en un país mucho más libre, mucho más seguro, mucho más próspero, pero reconocemos precisamente cuál es la parte que nos toca y eso es lo que estamos dispuestos a hacer. No únicamente esperar que el gobierno haga todo por nosotros, tenemos que salir, tenemos que participar, tenemos que ser de una manera distinta. Ese es el gran reto. Platícame un poquito este antecedente del IPEA. ¿Qué significa? ¿Qué grupo de persona? ¿Cómo cualquiera de las personas que nos ven esta noche puede acercarse o tener contacto con los grupos que ustedes tienen ahí de desarrollo? Por supuesto, bueno, IPEA nace como el primer think tank de jóvenes en México, se llama Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora. Es una iniciativa que nace hace 4 años, en 2008 apenas, precisamente con esa inquietud de cómo canalizar ese liderazgo, esa inquietud, ese potencial de muchísimos jóvenes que se me acercaban y me decían: oye, Armando, quiero hacer algo por mi país, quiero contribuir, pero no sé por dónde empezar. Esto a partir de que escribo mi primer libro a los 19 años y empiezo a dar una serie de conferencias. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La Respuesta Eres Tú, una visión de liderazgo para jóvenes emprendedores. Entonces, eso me llevó a conocer a muchos jóvenes en distintas ciudades de la República con esta inquietud. Entonces, IPEA nace precisamente para
brindar una plataforma a estos jóvenes para que juntos podamos pensar en cuáles son esas soluciones que requiere el país. Una de las cosas que para muchos en el interior del país y quizá en ciertos grupos sociales se piensa que la expresión de la juventud debe de ser siempre violenta y inconforme y en la calle. Y ustedes están trabajando de una manera racional, de una manera propositiva y de una manera organizada, con la idea de capacitar fuera del aula a jóvenes interesados en la problemática de México, ¿no? Por supuesto, mira, realmente hemos aprendido que cualquier manifestación, cualquier expresión en libertad es importante siempre que esté acotada respetando los derechos de los demás. En este caso, también hemos aprendido que no bastan las marchas, no bastan los plantones, no bastan los gritos para hacer la diferencia. Se necesita tener una estrategia muy clara, muy bien definida, un propósito y trabajar de una manera distinta. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es pensar estratégicamente y proponer soluciones creativas diferentes. ¿Cuántos jóvenes integran el proyecto IPEA en este momento? En este momento IPEA tiene 7 capítulos en distintas universidades públicas y privadas. Por lo pronto estamos en la Ciudad de México, en Querétaro y en Monterrey. Pronto seguirá creciendo esta red, pero bueno, por ahora tenemos alrededor de 120 jóvenes activos en estos capítulos, más otros tantos que hemos ido. ¿Qué temas analizan ustedes? Pues mira, realmente hay distintos temas. Aquí lo interesante es que los jóvenes abordan aquello que más les preocupa desde lo que encuentran en su propio entorno. Tenemos temas que van desde desarrollo económico y sustentabilidad, pasando por educación, cohesión social, gobernabilidad, democracia, sociedad civil. Entonces, depende mucho el interés de los jóvenes y de lo que a ellos les preocupe más. Y en ese sentido, ¿la composición del grupo que ustedes tienen tiene alguna tendencia ideológica? No, absolutamente ninguna. Nosotros hablamos de principios, de ideas, no de ideologías, porque aprendimos que eso fue algo que lastimó muchísimo al mundo el siglo pasado. No vale la pena este tipo de confrontaciones. Aquí somos muy prácticos. Lo que hacemos es generar propuestas de política pública que den soluciones a distintos problemas. Platícame alguna de las propuestas que ustedes han generado. Pues mira, ahorita precisamente ha sido muy interesante porque a partir de la experiencia que tuvimos cuando presentamos nuestra propuesta de reforma laboral ante la Comisión de Trabajo, nos dimos cuenta que es importante generar estas propuestas en distintos temas, pero la pregunta fue qué pasa cuando nos topamos con ciertos obstáculos en el camino que nos lo impiden. Esa fue una de las más importantes en donde invertimos una buena cantidad de tiempo y esfuerzo. La reforma laboral hoy por hoy no ha pasado todavía y eso nos tiene... ¿Qué perseguía el proyecto de reforma laboral que ustedes presentaban? Bueno, lo que nosotros buscábamos es un mercado laboral mucho más flexible, mucho más abierto. ¿Por qué? Porque hay miles de jóvenes, bueno, ya se hablan de millones de jóvenes que no consiguen un trabajo, que no tienen la oportunidad de emprender porque hoy las condiciones no favorecen, Lorenzo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscábamos era una mayor apertura, mayor flexibilidad para que cualquier persona tenga las condiciones de poder ya sea emprender un negocio o poderse emplear de manera mucho más fácil. Los miembros de IPEA, los jóvenes que están en estas 3 ciudades, en estos núcleos, ¿están también en universidades públicas? ¿Son universidades públicas y privadas? Por supuesto. Sí. Ahí, bueno, claramente la UNAM es uno de los capítulos más exitosos. De hecho, el año pasado, en esta competencia interna que hacemos dentro de los capítulos, la UNAM se ganó el primer lugar. Nos llenó de mucho orgullo. De otros temas en el criterio de análisis competitivo de candidatos, ¿ustedes tienen pensado en este proyecto de 1 millón de jóvenes comparar, analizar? ¿Cuál sería el tema de tener este 1 millón de jóvenes? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es una excelente pregunta. Mira, la idea de 1 millón de jóvenes por México nace de la siguiente manera. Nos dimos cuenta que hoy los ciudadanos prácticamente estamos al margen de las decisiones. La agenda está en unas cuantas manos. Es difícil realmente hablar de una agenda democrática, de una agenda en libertad. Entonces, lo que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de un gran proceso de diálogo y platicando con jóvenes de distintos grupos de universidades es precisamente una propuesta de agenda para el país. Primero pensamos cómo imaginamos, cómo soñamos a ese México, no el próximo sexenio, los próximos 20, 30, 40 años. Y a partir de ahí empezar a construir un vehículo que es esta agenda, que no nada más sea una agenda de libertad, sino de corresponsabilidad, en donde nosotros podamos plantearles a los candidatos cuáles son los temas que nos preocupan a los ciudadanos, principalmente a los jóvenes, y a partir de eso analizar qué están diciendo y qué están haciendo y cuál es la relación de esos temas con la agenda. Pues Armando, yo creo que uno de los elementos en este primer bloque del programa que nos queda muy claro
es que hay una nueva definición de democracia. Es una democracia donde los ciudadanos proponen más que escuchar a los candidatos, ¿no? En esa definición que algún día hemos comentado de que cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Por supuesto. Así que es realmente interesante. Vamos a un corte. Les recordamos a ustedes nuestro Twitter, nuestro buzón de voz, Facebook, y regresamos en este programa donde los jóvenes nos dicen cuáles son los elementos primordiales para llegar a este camino a los pinos.